he titulado a este mensaje La Trinidad presente en el bautismo de Jesús. La Trinidad presente en el bautismo de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen calor? Yo también tengo. Cuando me trajeron el agua no sabía si tomarla o echármela, porque ya hace un calor pero tremendo acá, y con la luz todavía se pone un poco más intenso. Pero vamos a compartir, vamos a seguir en esta serie del libro de Marcos. Digan todos Marcos. Y así me ayudan ustedes también a predicar. Estamos en el Evangelio de Marcos y como iglesia vamos a seguir en esta misma línea del Evangelio de Marcos y los temas de Marcos. Marcos es uno de los evangelios, por supuesto, que hablan acerca de la vida de Cristo. Y la semana pasada estuvo compartiendo con nosotros la pastora Enelita, y esta oportunidad yo me voy a centrar en un texto bíblico para los que apuntan, el que está en Marcos 1, del 9 al 11. Solamente tomen nota, no lo vamos a leer. Marcos 1, del 9 al 11. Y ahí vamos a situarnos. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, aproveche también y comparta con aquella persona que no tiene su Biblia o no ha traído su Biblia, para que puedan también leer todos juntos, ¿no? Para que no digan, el pastor Marcelo viene e inventa cosas, ¿no? Abre su Biblia como si estuviera leyendo, pero está leyendo otra cosa que se ha inventado. No, que realmente sea, ¿no?, lo que dice la palabra textualmente. Y por ahí, si me olvido de algo, ustedes me avisan. No, pastor Marcelo, faltó el de, faltó el cómo, faltó el énfasis, faltó el punto. Entonces, yo responsablemente, como se dice, volveré a leer el texto bíblico para que no falte la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes han emprendido algo o están emprendiendo algo en su vida? Levanten su mano. ¿Ok? ¿No han emprendido nada? ¿Algunos están emprendiendo algo? Bueno, seguramente el Señor esté con ustedes en ese emprendimiento, por supuesto. Pero cuando uno emprende algo, empieza, por ejemplo, una carrera, empieza a estudiar, hace una maestría, empieza en un trabajo nuevo, para cada cosa que uno hace en la vida tiene que prepararse. Para cada cosa que uno está listo para emprender, lo que tiene que hacer es conocer un poco acerca de lo que se va a meter a hacer, ¿no? Tiene que estar listo, saber las prohibiciones, ¿no?, las demandas de las cosas que uno tiene que saber para entrar a ello. De repente por acá acabo de ver a alguien que hace pastelería, ¿no? Alguien tiene que saber cómo hacer un pastel antes de ser alguien que hace pasteles, ¿no? Y así que en cada profesión, en cada cosa que hacemos, o para cada trabajo. Para aplicar a un trabajo yo tengo que haberme capacitado en esa necesidad, por ejemplo, de manejar una máquina o algo. Yo tengo que prepararme. Y en el Evangelio de Marcos encontramos esta porción de la palabra de Dios en la cual Jesucristo inicia su ministerio. Antes de eso, veíamos que Juan el Bautista bautizaba con este bautismo, el bautismo del arrepentimiento. Ninguna vida cristiana empieza sin lo primero. Y lo primero es el arrepentimiento. ¿Cómo se empieza? Yo soy cristiano, no, pero ¿te has arrepentido? No, soy simpatizante. Entonces no eres cristiano. El cristiano es cristiano cuando se arrepiente de sus pecados. Dice, he estado haciéndolo mal, como decía la pastora Nera la semana pasada. Si hoy iba por este camino, hoy decido ir por este otro camino y comienzo a seguir a Cristo. Juan el Bautista bautizaba este bautismo del arrepentimiento y preparaba, dice la palabra, el camino para el Señor. Alguien más grande que él estaba detrás, ¿no?, que era nuestro Señor Jesucristo. Y de repente, como una escena, Jesús va a hacer, por supuesto, su entrada triunfal a ese momento. Por supuesto, ustedes que son muy buenas personas imaginándose las cosas, se van a imaginar en ese instante una multitud. Van a ver a Juan el Bautista, que dice que se vestía de ropas de animales, ¿no? Algunos lo consideran que está un medio loquito de repente a Juan. Y ustedes se imaginan ahorita a Juan en el río bautizando a una multitud de personas que decían, yo me arrepiento, ¿no? Yo me arrepiento, yo me arrepiento, yo me arrepiento. Y cada una persona pasaba las aguas para ser bautizado en este bautismo del arrepentimiento de sus pecados. Sus corazones estaban siendo preparados, como nuestros corazones en un momento han sido preparados, porque la vida cristiana no acaba el día que recibes a Cristo en tu corazón. Porque siempre lo digo, si la vida cristiana acabara el día que tú recibes a Cristo en tu corazón, ese día que recibes a Cristo en tu corazón, al día siguiente deberías morir, ya no hay nada más que hacer. Pero si recibiste a Cristo es porque es el día 1, el día 0, cuando tienes que empezar una nueva vida en el Señor. Todo empieza desde el arrepentimiento. Y todo aquel que emprende algo o hace algo, tiene que prepararse para ello. Tiene que, como se dice, dar los pasos necesarios para llegar de repente a la meta, a lo que se ha trazado, al plan de vida.
¿Cuántos están agradecidos con Dios porque Dios les ha dado la vida? Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que si están con vida es porque tienen un propósito? ¿Lo sabían? Entonces díganle que a su lado, tienes vida porque tienes un propósito. Tienes vida porque tienes un propósito. Entonces, el Señor, en esta porción de la palabra, vamos a ver que Jesucristo hace su entrada, pero Jesucristo comienza a cumplir con ciertos requisitos. Hoy en día que hablamos acerca, ya hemos dejado el mundial, algunos hablan de Messi, ¿no? Algunos por ahí pidieron por regalo de cumpleaños una camiseta de Messi, por ahí me escuché, ¿no? Están tan emocionados con el tema de Messi, el mejor jugador del mundo. Pero ¿qué pasa con ese hombre? ¿Ese hombre fue realmente el mejor jugador del mundo de la noche a la mañana? ¿Ese hombre estuvo echado y recibió los 7 balones de oro? ¿No? ¿Y lo miró de lado Cristiano Ronaldo sacándole pica? No. Ese hombre no estaba echado, ese hombre estaba entrenando, estaba trabajando, estaba pasando por dificultades porque creo que tuvo un problema con sus piernas y el equipo en el que estaba ahí en su momento le ayudó a operarse. O sea, ese hombre pasó por un proceso dificultoso. Pasó por un proceso seguramente de prepararse. Si hablamos sobre el hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, no estaba tampoco echado, haciendo que los récords simplemente pasaran con su reloj o su cronómetro. Estaba entrenando, estaba preparándose. Y al mismo tiempo, como buen atleta, estaba prohibido de ciertas cosas. ¿Lo habrían visto ustedes en Usain Bolt en McDonald's, comiéndose una Super Big Mac? ¿Ah? No, probablemente no. Probablemente eran las personas que están cuidando su alimentación. Si uno pensara de repente en Gustav Eiffel, el que creó, ¿no? Este ingeniero civil que creó la Torre Eiffel, simplemente se preparó para hacer lo que hoy es. Y hoy muchos de nosotros conocemos, por lo menos a unos de foto, otros seguramente tuvieron el privilegio de haber tocado la Torre Eiffel, de haber estado en Francia. Pero todas esas cosas que se lograron en la vida tuvieron un propósito, de cierta manera, una preparación, un prepararse, un estudiar, un cumplir ciertas cosas. No simplemente sacaron su título de la noche a la mañana, ¿no? Yo ya quiero, ya entré a la universidad el primer día, ya quiero que me entreguen mi título de bachiller. No, ya entré a la maestría, ya quiero que me entreguen el título ya de que soy doctor, no sé, en una especialidad, ¿no? No es así, sino que uno va pasando por procesos. En el caso de Jesús iniciaba su ministerio, pero sabía que tenía que hacer algo. Y ese algo que tenía que hacer Jesús era ser bautizado. ¿Para qué? Para que en ese escenario algo sucediera. Para que las personas que estaban viéndolo vieran la obra de Dios y el aval de Dios sobre la vida de Jesucristo. Ahora, todos debemos estar listos, ¿no? Para prepararnos para lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Vamos a leer y voy a hablar sobre esta primera parte que he denominado Encontrando enseñanzas en el proceso. Encontrando enseñanzas en el proceso. Y vamos como se dice, a desmenuzar un poquito ese texto bíblico que se encuentra, ahora sí les pido que vayan a sus Biblias, a Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Estoy leyendo con ustedes, voy a leer con ustedes la versión Reina Valera, que dice lo siguiente. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si nosotros nos ponemos a analizar el texto bíblico, vamos a encontrar algo muy importante. Jesucristo no vino simplemente a pasear, ¿no? No vino a ser un carpintero, que era su padre, a ver cómo estaba la gente de ese siglo, en ese momento, no. No vino solamente a pasear, sino que vino con un plan y un propósito específico. Así como nosotros tenemos un plan y un propósito específico, Jesucristo vino con un plan y un propósito específico. Y la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿tienes tú un plan para lo que vas a emprender? Ya te has puesto, como se dice, las pilas, ¿no? En prepararte, en estudiar, en hacer ciertas cosas para poder obtener algo? Hasta aquellos que aplican una visa se preparan, hasta aquellos que quieren sacar un pasaporte, por lo menos pagan su cita, ¿no? Algo hacen, digo yo, para poder lograr algo en la vida, ¿no? Jesús tenía un plan y sabía que Él venía para ser bautizado. Una pregunta que también podría ayudarnos a nosotros a contextualizar el texto en nuestras vidas es: ese plan que tú tienes
¿Va conforme al propósito de Dios? ¿Te has preguntado si lo que estás haciendo, lo que estás emprendiendo es algo que Dios quiere? ¿Es algo que realmente está en los planes de Dios para con tu vida? ¿O por ahí vas a estar perdiendo un poquito el tiempo haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer? Es importante, por supuesto, porque Jesús dice que él estaba sujeto al Padre y que nada de las cosas que él hacía, las hacía porque sí. Dice, todo lo que he visto en mi Padre hacer, eso mismo yo hago, decía Jesucristo. Él tenía un plan. Algo también que vemos en esta porción es que él cumplió con las leyes religiosas. En ese momento era necesario ser bautizado. Y a eso le llama la palabra cumplir con la justicia de Dios. Cumplir con aquello que es justo. Ahora, la pregunta sería para mí, ¿estoy yo bajo autoridad? ¿Tengo alguien a quien rendir las cosas que hago? ¿O simplemente soy un ingeniero solitario, alguien que anda por la vida y no tengo nada que decirle a nadie, simplemente hago lo que quiero? En primer lugar, como creyentes, nosotros estamos sujetos a Dios y estamos sujetos a su palabra, y su palabra es nuestra autoridad. Así que los que somos creyentes y creemos realmente que Dios nos ha dado su palabra, entendemos que estamos bajo autoridad y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Al plano humano se puede decir, en mi trabajo estoy bajo la autoridad de mis jefes, ¿no? O los dueños, en mis estudios estoy bajo la autoridad de los maestros, ¿no? De aquellos que me enseñan, ¿no? Y en la casa estoy bajo la autoridad de mis padres, y vivo bajo los padres, y vivo bajo la autoridad de mis padres. Yo tengo 45, 60 años y vivo con mis padres, ¿no? Mentira, no sé si eso para los jóvenes, además que todavía están con sus padres, ¿no? Pero todos vivimos de cierta manera bajo autoridad y debemos vivir bajo autoridad. Jesús estaba bajo autoridad y en esa bajo autoridad dijo, voy a cumplir con ciertas cosas. Y una de las cosas que tengo que cumplir es con bautizarme, con el bautismo. Si bien es cierto, ustedes dirán, pero Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Y cierto, no tenía nada de qué arrepentirse. Pero él estaba cumpliendo con una ley necesaria para que los hombres vieran que él estaba entrando a esas aguas del bautismo. Para darnos, ¿qué? Un ejemplo. Digan todos, un ejemplo. Ahora, ¿tú estás dispuesto a cumplir las reglas? ¿O es, ahí va, muy bien, muchas gracias por el amén? ¿O estás listo para saltarlas? No, estamos dispuestos para cumplirlas, para sujetarnos a lo de Dios. Y no porque simplemente, lo voy a hacer regarrayendo. No, lo haces por convicción, lo haces por amor, lo haces porque crees, porque sabes que es bueno, porque sabes que la palabra y lo que Dios quiere para con tu vida es provechoso. Nada de las cosas que hagamos en este mundo, ¿no? Si son buenas, no tiene por qué tener una consecuencia mala. Las cosas buenas tienen siempre consecuencias buenas. Así que eso es lo que debemos hacer. En el caso de Jesús, Jesús recibió el aval de Dios. ¿Por qué? Vemos en la escena que dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y dice, y una voz del cielo dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Cuando hablamos sobre el aval de Dios en nuestras vidas, es cuando yo me pregunto, Señor, ¿tú estás avalando lo que yo estoy haciendo? ¿Avalas las prácticas, las cosas que yo hago hoy en día? ¿Lo que yo estoy haciendo realmente está hablando de ti? ¿Lo que vas a hacer está siendo aprobado por Dios? Por ejemplo, ¿has orado por ello? ¿Le has pedido a Dios que Él te guíe a hacer lo que estás haciendo? Hace poco hablaba una persona y nos contaba de que otra persona había hecho lo incorrecto, ¿no? Pero esa persona, ¿por qué hizo lo incorrecto? No se tomó el tiempo de cosas, de preguntar, no se tomó el tiempo de consultar, no pidió consejo porque la Biblia dice que la multitud de los consejeros está en la sabiduría y no estuvo dispuesto a pedir consejo y simplemente cayó error porque no estuvo dispuesto a consultar, a orar, a pedirle a Dios consejo, a estar seguro si realmente Dios va a estar contigo en el camino. Algunos también, creo, y sucede mucho, que emprenden esperando que la nube de Dios les siga, pero es al revés, hermano y hermana, amigo y amiga. No es que la nube de Dios te tiene que seguir a ti, sino que tú tienes que seguir a la nube que se mueve. Si Dios se mueve hacia allá, tú tienes que ir detrás de lo que Dios tiene para contigo. No es, Señor, hago esto y bendíceme, sino, Señor, lo que voy a hacer va a ser de bendición, es tuyo. Si es tuyo, entonces, Señor, será entonces de bendición. Hubo también una manifestación audible, si se acuerdan en el texto bíblico, cuando dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí en esta manifestación audible, para que otros creyeran, porque era importante. ¿Por qué? Jesús necesitaba escuchar la voz del Padre. Díganme ustedes, ¿quién cree que sí? ¿Jesús necesitaba escuchar la voz del Padre? Audible.
No le necesitaba. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, y dice la palabra que Dios hecho hombre vino a esta tierra, que dejó, dice, todo lo que tenía para simplemente humillarse, siendo hombre, siendo humano, para ir a la cruz. La comunión de Jesús, ¿no?, Hijo, con el Padre, era una comunión permanente. ¿Cuánto tiempo oraba Jesús? Probablemente mucho más de lo que nosotros hoy en día estamos orando. No necesitaba Jesús hablar con el Padre. No necesitaba Jesús escuchar al Padre en voz alta. ¿Quién sí lo necesitaba escuchar? Los que estaban alrededor. Los que estaban alrededor necesitaban escuchar a Dios hablar. Necesitaban escuchar que Dios mismo estaba avalando el ministerio de Jesucristo. ¿Era para quién? ¿Para quién esta manifestación? Para los incrédulos, para aquellos que no creían, para aquellos que necesitaban ser convertidos a Cristo. Y entonces la pregunta aquí es si lo que yo estoy haciendo glorifica a Cristo. ¿Es para gloria de Dios lo que estoy haciendo? ¿Es para honrar su nombre? ¿Lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Como yo lo estaba pensando sentado, de repente, o no parado, en el momento de las alabanzas, decía: Señor, que no vengan a escuchar al hombre, sino que te vengan a escuchar a ti. Y yo sé que de repente, en el momento de que uno predique y enseña, el Señor tendrá seguramente algo para con cada uno de nosotros. Así que toma atención de lo que Dios tiene para ti en esta tarde. Un ejemplo, por ejemplo, que puedo nombrar, por ejemplo, hablar un poco de la pastora Lourdes, cuando nos cuenta acerca de las oportunidades que ella tuvo para hacer un negocio. Y ese negocio no era un negocio porque ella quería hacerse millonaria, ¿no? Su negocio era porque ella quería ayudar a la iglesia, ¿no? Nos habló de los aretes que hacía, que salía con las niñas a venderlos sin causa, papa rellena, todo lo que fuera. Y nos contó hace poco en reunión pastoral que se iba afuera de la universidad y la pastora llegaba con su auto, ¿no?, a vender papa rellena, no me acuerdo qué cosa era. Causa, ahí está, me ayudan, y los estudiantes le decían: usted, ¿pero por qué? Usted está bien vestido, ¿acaso no necesita usted de vender causa? No, lo hago con una buena causa, que era distinto, ¿no? La buena causa era para apoyar a la iglesia, era para apoyar a las cosas del Señor. Así que lo que nosotros hacemos en la vida tiene que tener un propósito. Hablando con Rubensito no hace mucho, él obtuvo un auto, y el Señor le dio esta bendición a la familia. Él dijo algo muy claro. En este retiro, en esta visita que viene al DIMI, que es el lugar, este albergue de personas con cáncer, él dijo: mi auto está a disposición para llevar las cosas, para llevar a quien haya que llevar. Igual cuando fuimos a Chincha. Entonces él entendió también que las cosas que recibimos de Dios son también para el Señor. Que las cosas que hacemos y emprendemos en la vida tienen que glorificarle a Él. Entonces, la pregunta nuevamente ahí está: si lo que yo estoy haciendo realmente le está dando gloria y honra. Algo que me llama la atención, y no sé si ustedes se han dado cuenta, y tiene que ver con el título del mensaje, es que las tres personas de la Trinidad aparecen aquí. Quien diga que la Trinidad no existe, pues no ha leído bien su Biblia. Las tres personas de la Trinidad se hacen presente en un mismo escenario. Esa sería la mejor película probablemente, ¿no? La mejor imagen que podríamos ver. ¿Por qué? Porque aparece el Padre. Cuando el Padre, ¿qué cosa dice el Padre? El Padre habla desde los cielos diciendo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. El Padre aparece en escena. El Hijo, por supuesto, es el que estaba en las aguas, aquel que iba a ser bautizado. Y el Espíritu Santo es aquel que desciende en forma, no una paloma, sino en forma de paloma. Probablemente una luz resplandeciente en forma de paloma. Yo sé que algunos por ahí han hecho una doctrina sobre la paloma, y ya ponen la paloma y ya creen que es el Espíritu Santo. Pasa la paloma con el Espíritu Santo. Vamos por allá. Se está yendo la paloma por allá y se va con el Espíritu Santo, ¿no? Y no es así, sino que hay que leer la Biblia y hay que estudiarla como la palabra es. Dice que es como paloma, en forma de, ¿no? Pero no es una paloma hablante, ni parlante, ni nada por el estilo, no. Es una paloma en forma de paloma. Entonces el Espíritu Santo hace su aparición. Las tres personas de Trinidad. ¿Por qué sabemos que Dios es trino? Porque acá hay una evidencia de Dios Padre en la misma escena, Dios Hijo en la misma escena, y Dios Espíritu Santo en la misma escena, haciendo una obra maravillosa. Por eso que he puesto este mensaje: la Trinidad presente en el bautismo,
de Jesús. Nuestro Dios, por supuesto, en su gran sabiduría. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios es sabio? Levanten su mano. El que no piensa así, hay que ayudarle a que pueda entender esta verdad. Dios es sabio, es perfecto, no se equivoca, Él hace las cosas de una manera excelente. Gracias a Dios y en su sabiduría, Dios nos ha dado en la Biblia, ¿no?, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nos han dado los evangelios que son testimonios de la vida de Cristo para que nadie diga que las cosas no sucedieron. Para aquellos que estudian Biblia, esto se llama evidencia probablemente. Para aquellos que estudian Biblia, esto se llama como una arqueología bíblica de los eventos que pasaron en su momento. Nadie puede negar que Jesucristo estuvo en la tierra. Nadie puede negar que el mundo se partió antes de Cristo y después de Cristo. Nadie puede negar las cosas que Cristo ha hecho. Ni es más, ni History Channel se encarga prácticamente de comprobar cada cosa que ha sucedido en la Biblia. Entonces todo esto es cierto. Y esta palabra de Dios tiene paralelos. Que es un paralelo quiere decir que esta porción también aparece en otros evangelios. Y vamos a darle un vistazo, como se dice, un vistazo a los paralelos. El siguiente paralelo quiere decir que aparece esta misma escena en otro evangelio por otro testigo, ¿no? Porque Marcos es uno de los que escribe, con la ayuda de Pedro, escribe el evangelio de Marcos, pero en este caso Mateo va a escribir de esta manera. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Dile que está a tu lado y estás atento, ¿no? A ver, estás atento, ¿no? Muy bien. Alguno al escuchar eso despertó de su intercesión, ¿no? Estaba intercediendo y despertaron. Mateo 3, capítulo 13 al 17, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, ¿sí? ¿Estamos bien? Dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Prácticamente muy similar, prácticamente casi igual, pero algo faltaba. Cuando le dice Juan que, tú vienes a mí, si yo necesito ser bautizado por ti. ¿Qué estaba pasando en ese instante? Juan estaba reconociendo que alguien mayor que él estaba delante. Y a veces nos sucede que venimos a la iglesia y nos olvidamos de que alguien mayor que nosotros está en este lugar, ¿no? Alguien mayor que nosotros. Por eso que a nuestro Señor en el culto le debemos reverencia, en la alabanza le debemos respeto. Nuestra adoración, nuestra alabanza, como se dice entre comillas, nuestra teología, que se traduce como el concepto que tenemos acerca de Dios, nuestra teología, cuando es buena, cuando el concepto de Dios es bueno, entonces nuestras posturas y nuestras formas son correctas. Pero si yo creo que Dios, como algunos dicen, que es el flaco o el barbón, como algunos le dicen, de manera irrespetuosa, por supuesto, seré pues yo también así de relajado como el flaco o el barbón que creen que es. Pero si yo sé que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que de Él depende la vida, y que si yo quiero en ese mismo instante me da un paro cardíaco y muero, porque Él lo dice, Él es el que tiene toda la autoridad para hacerlo. Entonces yo tengo que mirar a Dios, y mi teología, por supuesto, tiene que mejorar. Mi concepto de Dios tiene que mejorar para saber que el que viene, ¿no? El que viene es mayor que yo. Y yo le debo respeto, le debo honra, ¿no? Yo no le ordeno a Dios, sino que yo espero que Dios me ordene a mí, porque yo estoy bajo autoridad. ¿Cuántos están bajo autoridad esta tarde? Delante de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios por ello. Entonces la palabra nos enseña en esta porción que había uno mayor que él, que Juan. Ese mayor era Jesucristo que venía a ser bautizado. Y por supuesto que él era mayor. Pero no tenía nada que arrepentirse, porque era necesario que vaya a la cruz para pagar por nuestros pecados, sea un cordero sin arruga y sin mancha. Así que Jesús, por supuesto, el cordero, ¿no?, sin arruga y sin mancha, sin pecado, fue a ser bautizado para cumplir con la justicia de Dios.
para cumplir simplemente con una ley probablemente que era necesaria en ese momento. Pero Juan se da cuenta que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios. Simplemente su actitud, ¿no? Fue una actitud de humillación. Si uno comienza a estudiar un poquito mejor este texto bíblico, ¿no? Y por supuesto no están las notas, ¿no? Pero hay un texto bíblico que está en Marcos capítulo 1, versículo 7, pero en la versión NTV dice lo siguiente, y voy a leérselas. Dice: Juan anunciaba: pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Otras versiones no lo dicen, pero si nosotros somos sinceros, esta idea de desatarle las correas a alguien tiene que tener un trasfondo. De repente tú leíste el versículo y dijiste: uy, Juan le dijo: Señor, ni siquiera soy digno de sacarte la correíta, ¿no? Señor, no soy digno ni siquiera de desatarte las zapatillas, ¿no? No soy digno ni siquiera de inclinarme a ello. Se sentía de esa manera. Pero la NTV dice algo muy importante. Dice: ni siquiera soy un esclavo digno, ni el peor de los esclavos, para yo probablemente hacer lo que voy a hacer, que es bautizarme. O sea, Juan había entendido algo. Hace muchos años atrás, el 31 de marzo de 1832, miren qué tal memoria que tengo, en realidad no estuve en ese tiempo, pero lo leí. Dice que estaba en ese momento Charles Spurgeon. ¿Alguien conoce a Charles Spurgeon? ¿Sabe dónde vive? ¿Tiene su correo, su teléfono? ¿Alguien sabe quién es Charles Spurgeon? Bueno, Charles Spurgeon es el denominado el príncipe de los predicadores. En el año 1872, él tiene una predicación en una iglesia donde él estaba en Londres, y su sermón se denominaba lo siguiente, tenía por nombre: desatar la correa de su calzado. Charles Spurgeon, un predicador muy conocido, que decía que predicaba un sermón al día. Imagínense cuántos sermones tendría ese hombre si todos los días predicaba la Biblia. Tremendo. Dijo en ese sermón acerca de este pasaje, esta acción de poner el calzado y de quitarlo y de guardarlo era una tarea que le correspondía usualmente a criados de baja categoría, y no era un deber que conllevaba alguna reputación o honor. Con todo, con todo, el bautista, hablando de Juan, sentía que sería un gran honor ser un criado de baja categoría del Señor Jesús. Juan sentía que el Hijo de Dios era tan infinitamente superior a él mismo, que sería honrado con solo se le permitiera ser el más humilde de sus esclavos, el más humilde esclavo a su servicio. Charles Spurgeon explica esta parte dando referencia a lo que realmente sucedía en ese entonces. El más bajo de los criados era aquel que estaba, el que llevaba las sandalias del amo. No el que hacía la comidita, no el que preparaba la mesa, no. El del menor honor era aquel que le llevaba los zapatos al amo. Y es cuando Juan hace esta expresión, hablando acerca de la humillación que él sintió delante de Dios, que el mismo Hijo de Dios estaba delante de él. Entonces nos hacemos nuevamente la pregunta: ¿cuál es nuestra actitud delante de Dios cuando Dios está delante de nosotros? ¿Cómo vemos a Dios nosotros día tras día? ¿Cómo oramos cuando hablamos con Él? Cuando uno ora, dicen algunos que se entiende o se conoce a la persona en su intimidad, en la manera que uno ora. Pero si tú eres humilde delante de Dios, sabiendo que eres soberano sobre todas las cosas, entonces tu actitud de oración será probablemente distinta. Si hacemos un comentario a esta parte, algunas veces cuando le preguntamos a las personas: oye, ¿y tú te has bautizado? ¿No? ¿Te has bautizado? No, yo no me he bautizado. ¿Y por qué no te has bautizado? No, todavía no, porque este es un compromiso, ¿no? Y no, todavía no. Pero el otro día, hablando con los pastores, decimos: cuando los creyentes en ese entonces se bautizaban, en ese momento eran simplemente ellos creían en el Señor Jesucristo, se arrepentían de sus pecados y eran bautizados. Entraban de frente al agua, de clavado, de detrás para adelante, como sea, pero entraban al agua. Eran bautizados en ese instante. ¿Sí? Era inmediato. Pero la pastora Anelita nos daba un comentario ese día y nos decía: se bautizaba en ese momento, no era cualquier cosa.
Porque ser bautizado era convertirse en un hombre que iba a ser perseguido o matado, ¿no? Asesinado por confesar a Cristo como Señor. No cualquiera decía, Señor, recibo a Cristo. No. Ya una flecha, ¿no? Como a veces Juancito me molesta, me dice, ya una lucecita roja está en el pecho, alguien te está marcando ya, ¿no? Ya estás listo para morir. Entonces, aquel que se convertía tenía la convicción en ese momento, ¿no? Tenía la convicción de que iba a la muerte o que iba a ser perseguido por causa de su fe. No cualquiera realmente aceptaba Cristo en su corazón. Por eso decimos que el hacer una oración de entrega, pasar aquí adelante es bueno, sí, pero si no lo haces con convicción, de corazón, no hay una conversión real. ¿Cuándo sabemos que estás convertido de verdad? Y cuando me he convertido de verdad, cuando veo los frutos del arrepentimiento. Es allí cuando hay una verdadera conversión. Pero esos hombres en ese entonces, ¿qué cosa? Se arrepentían y sabían que estaban dispuestos a ser perseguidos, dispuestos a ser mirados mal por causa de Cristo. Así que esa es la manera en la cual ellos de cierta manera estaban. Pero a veces nosotros tenemos en poco el tema del bautismo. ¿Cuántos de acá son bautizados? Levanten su mano. Ahí está, varios son bautizados, gloria a Dios. Y los demás les animamos, por supuesto, a hacerlo, ¿no? Y el bautismo no es algo que ahora no. El bautismo es algo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿no? Él, no teniendo pecado, no necesitando ser bautizado, se bautizó. Digo yo, ¿cuánto más yo necesito cumplir con esta idea que el Señor ha dejado sobre ser bautizado? Si nosotros vamos también a la palabra, podemos decir que Jesús mismo, cuando habló con sus discípulos, les dijo, id por todo el mundo, ¿no? Y hacer discípulos, ¿y qué más? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No es Jesús el que da el mandato de ser bautizados? Es Jesús el que da el mandato. ¿Será que para Jesús es importante que nos bauticemos? Sí. ¿Será que el bautismo me da la salvación? No me da la salvación el bautismo. El bautismo simplemente es una obediencia al mandato de Dios. Es un representar una antigua vida y una nueva vida. Es un morir a mi viejo yo para vivir en una nueva vida con el Señor. Así que algunos dicen, no, todavía, o piensan que no es necesario. Pero déjenme decirle que Jesús lo hizo, que Jesús se bautizó y que tú también tienes que hacerlo. ¿Fui directo? No, sí creo que sí fui directo. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque un discípulo de Cristo se bautiza delante de Dios. Dice, hace pública su conversión, porque quiere que esto que está haciendo glorifique también al Señor y que otros, mis invitados, mis amigos, quien fuera, las personas, vean que yo estoy haciendo una decisión por Cristo. Y esa persona que entra en las aguas no se avergüenza del Evangelio, sino que está con la camiseta bien puesta, la camiseta de Jesucristo, diciendo, yo voy a las aguas por nuestro Señor, por mi Señor. Él me ha salvado, Él me ha perdonado. Así que adentro del agua, chapuzón, entramos y salimos, pero bautizados, ¿no? Delante de Dios. Entonces yo me hago la pregunta, con mayor razón, nosotros como creyentes, la única razón por la cual en esta iglesia no hay bautizados es porque hubo pandemia. Lo único que podemos decir, vamos a disculparnos, como se dice, ¿no? La única razón por la cual no se han bautizado es porque hubo pandemia, entonces no querían contagiarse todo el tema, ¿no? Pero por supuesto tenemos una gran oportunidad, ya se viene esa gran oportunidad de reunirnos todos juntos para nuestro bautismo del 2023. Así que es importante, por supuesto, que estemos listos para ello, que sepamos que es una ordenanza de parte del Señor. Si Jesús, por supuesto, lo hizo con mayor razón nosotros. Ahora quiero leer con ustedes Lucas, vamos al otro texto. Lucas, capítulo 3, del 21 al 22, si vienes de su lado, no te distraigas. Lucas, capítulo 3, del 21 al 22, los que hayan llegado, por favor, dicen, ya llegué. Ya llegué. Una nada más, la pastora Lourdes. ¿Nadie más llegó? ¿Qué pasó? ¿Se les apagó la tablet a algunos? A ver, ya. Muy bien. Se bajó la batería del celular. Llegaron ya. Lucas 3, del 21 al 22. ¿Por qué, pastor Marcelo, si el mensaje, si el texto está allá? No, para que ustedes lean. Algunos necesitan desempolvar esa Biblia de papel, ¿no? Que algunos, todo tanto digital que buscan nomás en Google, y así llegan al versículo, no saben dónde está Juan 3:16, no puede ser posible. Y es necesario que usemos la Biblia. Y lo otro es para que no digan que el pastor Marcelo dice cosas que no están en la Biblia.
Muy bien, dice Lucas 3, del 21 al 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si analizamos este texto bíblico, diremos que Jesús se bautizaba en medio de una multitud, lo cual hace referencia a que se debe hacer esto en público. No, pastora, a mí me bautiza en casa, por favor. Pastora, porque yo me da un ventarrón y yo me quedo así, pero como frisado, como tieso, entonces yo puedo morir en ese instante. Entonces, pastora, mejor me bautizan a mí en casa. No, el tema tiene que ser público. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar, tiene que glorificar a Cristo. Tienes que decir que realmente, es más, si alguien me ayuda por ahí, se acuerda. Dicen que algunos que cuando iban a las aguas del bautismo decían algo, y yo no me acuerdo, pero alguien por ahí me lo dijo, pero confesaban algo al momento de ir a las aguas, hablando de que estaba muriendo a sí mismo, ¿no? Así que esto tiene que ser público. ¿Por qué debe ser público? Porque mi fe no se puede ocultar, hermano. Mi fe tiene que ser pública. Yo tengo que mostrarme como un cristiano a donde yo voy, a donde yo esté, que tengo que identificarme. Es más, otros tienen que ver en mí un cristiano. Ahora, si yo no abro mi boca y otros piensan que yo no soy cristiano, yo debería preocuparme, tú también deberías preocuparte. Porque si ven en ti alguien que no se parece a un creyente, entonces, ¿qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer para no parecer un creyente? Lo segundo, el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. Eso ya lo aclaramos, no es una paloma, sino es en forma de, ¿ya? Y lo otro es que vemos la voz del Padre, la voz del Padre se oye hablando, y de esto dice que dice el Padre que se complace acerca de Jesús. Aquí, en esta porción, se está hablando o se está haciendo referencia, cuando Jesús habla sobre eso, cuando el Padre habla acerca de Jesús en su complacencia, está haciendo referencia a la profecía mesiánica de Isaías 42:1. Esta profecía dice lo siguiente. Para los que toman nota, de Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. Por supuesto, todas las profecías mesiánicas se cumplieron en Jesucristo, nuestro Señor. Por eso sabemos que la palabra de Dios es verdad. Por eso sabemos que Jesucristo simplemente no apareció por aparecer, sino porque ya los profetas hace años atrás habían hablado acerca de su venida. La segunda parte y final de ese tiempo de compartir la palabra, y hablemos un poco sobre el bautismo. Algunos me dirán: sí, pero el bautismo no salió, ¿dónde apareció? Está en la Biblia. Y justamente aparecen en el Nuevo Testamento, y bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumerger, ¿no? Sumergir. No es rociar, no es salpicar, ¿no? No es echar agüita, no, es sumergir. Ese es el verdadero significado de la palabra baptizo. Dile que a tu lado, baptizo. Estamos aprendiendo griego, ¿no? Baptizo, ¿no? Somos buenos estudiantes de griego, y baptizo significa sumergir. Es la manera en la cual el hombre entra, por supuesto, a las aguas del bautismo para, de cierta manera, hacer un énfasis acerca de morir una vieja o antigua manera de vivir. Seguramente alguien por ahí le dijo: no, la religión tradicional te echan agua con sal, ¿no? Te echan así agüita, debe ser por eso que te va mal en la vida. Y digo yo, de repente, sucede, que te hago mal, echas agua con sal, debe ser eso, ¿no? Nadie se va a ofender porque yo he sido, como se dice, un san agustiniano desde mi primaria. Muy bien. ¿Qué más podemos decir acerca de la palabra y lo que hablas acerca del bautismo? El testimonio, por supuesto, debe ser público, de haber creído y de haber sido transformado por el Señor Jesús. No cualquiera acepta el bautismo. ¿Por qué? Porque tú le dices: oye, todo el mundo te va a ver, y todo el mundo va a saber que eres creyente, y te van a molestar. No, yo no, gracias. Ahí vamos a ver a los verdaderos creyentes, aquellos que dicen: sí, no importa. No importa que me insulten, no importa que a partir de hoy me digan tal cual, no importa que mi familia se entere, ¿no? Algunos hoy en día hacen tantas cosas malas que las hacen en secreto para que sus familias no se enteren y sepan qué hacen y quiénes son. Pero los creyentes verdaderos dicen quiénes son delante de todas las personas y no tienen temor, por supuesto, de hacerlo en público, como es lo que la palabra nos enseña acerca del bautismo.
Si bien es cierto, nuestra conversión es interna, digan todos interna. Pero, ¿no?, se da luz mediante un bautismo público que vendría a ser externo, digan todos externo. Entonces mi conversión es interna, pero mi confesar hacia afuera, ¿no?, es a través del bautismo, es público. Eso que da evidencia de que yo realmente soy de Cristo y que anhelo seguir en el Señor. Por supuesto, acerca del bautismo es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que leímos hace un momento, o hice mención de Mateo 28, 19, de repente lo puedes poner ahí en pantalla, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, por supuesto, ya quisiera que sea pastora el día del paseo, que bueno, todavía nadie sabe, pero ya me adelanté, ¿no?, para estar en ese momento del bautismo, ¿no? Que entonces va a ser ese momento de poder ver a algunos de ustedes dando, por supuesto, esa obediencia al mandato de Jesucristo, ¿no? Por supuesto que negarse al bautismo es negarse a ser discípulo de Cristo, porque dice que los que son discípulos son bautizados. ¿Okay? Entonces, aquel que se niega al bautismo de Cristo no es un discípulo de Cristo. Porque si yo tengo a Cristo como autoridad, lo que tú dices, Señor, es ley. Lo que tú me ordenas, Señor, eso mismo hago. No quiero todavía. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces no eres un discípulo de Cristo. Pastor Marcelo, muy fuerte. Qué pena. Porque es la verdad. O sea, eres de Cristo. Te bautizas porque eres de Cristo. Es que a veces yo digo, ¿no?, cuando yo me convertí a Cristo hace muchos años atrás, cuando tenía 18 años, hoy estoy a punto de cumplir, no sé, acá unos días, ¿no? Estoy a punto de cumplir 42 años, algunos piensan que tengo 30, ¿no? No, de verdad. 20. Entonces, cuando yo me convertí a los 18 años, me dijeron: eso se tiene que hacer, porque así se hace un cristiano. Sí es un cristiano, yo lo hago. Hay que ofrendar. Bien, hay que arrodillarse, nos arrodillamos. Hay que cantar, cantamos. Hay que levantar la mano, levantamos la mano. ¿Qué hacen los cristianos? Eso yo quiero hacer. Yo quiero ser de Cristo. No hay objeciones, no hay por qué y para qué. No. Soldado de Jesucristo, comprado por su sangre. Lo que hice yo en el mundo, nadie lo puede perdonar, solamente Jesús. Entonces, nuestro Señor, gloria a Dios. Entonces, si nuestro Señor hizo eso por nosotros, Señor, lo que tú digas, Señor, es ley, ¿no? Lo que tú dices, eso se tiene que hacer. Si tú me mandas a bautizar, me bautizo en Cristo. Es más, el pastor no me agarra, ¿no? Yo de frente me lanzo. Sí, mamá, yo quiero bautizarme, ¿no? Un poco más. Pero bueno, hablando sobre el bautismo, ¿existe un requisito? Digan todos ustedes, ¿existe un requisito? Sí, existe un requisito para ser bautizado. Y ese requisito lo vamos a ver cumplido en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35 al 38, y entendemos un poco cuál es ese requisito. Dice, esta es una historia para aquellos que les gusta un poco la palabra de Dios, que dice lo siguiente. Entonces Felipe, ¿no?, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, porque había estado leyendo los libros o las profecías de Isaías, ¿no?, se lo estaba leyendo a quién, al etíope, al eunuco que se había encontrado. Dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer en el Señor Jesucristo, confesar Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿No? Esa confesión es una confesión sincera, no es que simplemente lo repito, sino que creo realmente de todo mi corazón que Jesucristo vino a este mundo para perdonar mis pecados. Y si tú has venido por primera vez, si tú has venido por segunda o tercera vez, si tú te has acercado recién al Señor, quiero decirte que Jesucristo también murió por ti, ¿no? Jesucristo fue a la cruz por tu vida de manera personal. No lo digas por todos, digámoslo por ti. Pon tu nombre allí y sé que Jesucristo realmente vino por ti a la cruz. Vino a pagar por tus pecados para que tú seas perdonado, para que tú seas salvo. Así como el etíope que creyó y fue bautizado, nosotros decimos: ¿habrá requisito? Sí, creer en Jesucristo. Así que yo te animo,
si antes no lo has hecho, a creer, a entregarle tu vida al Señor Jesucristo. No prometemos, como se dice, no prometemos que todo irá bien, pero sí prometemos que Cristo estará delante de ti, ayudándote en las cosas necesarias. Y el día que estemos en la presencia de Dios, por supuesto, le veremos cara a cara. ¿Quién quiere ver a Dios cara a cara? Amén. Gloria a Dios por eso. Así que primero creemos y después nos bautizamos. Primero confesamos a Cristo como nuestro Señor, nos arrepentimos, mostramos evidencias de que realmente somos de Cristo y pasamos este tiempo de las aguas bautismales. Otras formas de ver el bautismo es la obra de morir a nuestra antigua manera de vivir. A ese viejo hombre que a veces se quiere levantar y uno tiene que un poco aplastarlo para que no se levante, ¿no? Esa idea de ser sumergido se parece a lo que dice en Romanos 6:4, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la idea un poco que representa también el bautismo. Así que no puede haber un creyente que no se haya bautizado, ¿no? Salvo, como dije, que era porque no tuvo la oportunidad de hacerlo. Así que aquellos que realmente quieren hacerlo, prepárense, entiendan cuál es la demanda de realmente de ser un cristiano para ser bautizado. Es importante, por supuesto, que exista esta disposición del corazón para ello. Finalmente, y con esto cierro este mensaje. Una ilustración muy similar que pasó en ese momento con Jesús y los que eran bautizados era que Juan bautizaba a las personas para preparar el camino del Señor. Nosotros como creyentes hoy en día tenemos que vivir de esta manera. ¿En qué sentido? Porque dice la palabra que Jesús viene por una novia sin arruga y sin mancha. En ese entonces el bautismo ya se practicaba como una idea de purificar el cuerpo y después se llevó al tema del arrepentimiento con Juan. Pero cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, ¿no? Estamos hablando de una segunda vez que viene. Juan preparaba el camino ¿para qué? Para el inicio del ministerio de Jesús. Quiere decir que estaba preparando el corazón de los hombres para que recibieran a Cristo. Pero el Señor dice en su palabra que Él viene por segunda vez por una iglesia pura y sin mancha, sin arruga. Entonces el bautismo también es un símbolo también similar a preparar nuestros corazones y preparar nuestras vidas para el día de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar alineados. Cuando la palabra dice que nos preocupemos de nuestra salvación, no quiere decir que la hayamos de perder, sino que nos ocupemos de seguir creciendo en el Señor, de prepararnos para el día que estemos delante de su presencia. Parte de nuestra preparación, por supuesto, es obedecer su palabra y obedecer sus mandatos. Así que recuerda, Dios tiene un plan para ti. Recuerda también que no debes saltar ningún peldaño en el proceso, que si amas a Dios todas las cosas volverán para bien en tu vida, y no tengas en poco, por supuesto, el mandato del Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar?